Bien, bueno, pues bienvenido a Conocimiento de sí mismo. Nosotros estamos aquí para enseñar esta serie de herramientas en donde nosotros vamos a aprender de nosotros mismos, de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de todo aquello que sabemos que tenemos, ¿sí?, dentro de uno mismo, como la psicología, pero que no lo investigamos a profundidad. ¿Por qué? Por no tener las herramientas. Entonces aquí se le dan esta serie de herramientas para que usted vaya comprobando todo aquello que se le habla acá, que normalmente se le habla acá del mundo interior. ¿Vale? Bien, entonces, conocimiento de sí mismo viene de la palabra gnosis, como le decía, ¿sí?, con G, gnosis. Entonces, en este curso de 75 conferencias, siempre gratuitas, ¿sí?, vamos a empezar a descubrir aquello que creemos que sí existe, pero hay veces que no lo hemos comprobado, que lo tenemos dentro de uno. Estoy hablando de aquello divinal, de aquello divino. Por ejemplo, sabemos que Dios está en todas partes, ¿cierto? Entonces, si está en todas partes, pues también está dentro de uno. Muchas veces uno busca afuera los tesoros, ¿sí?, cuando dentro de uno están aquellos tesoros que buscamos, aquellos tesoros verdaderos que no pasan con el tiempo. No estoy hablando de oro y riquezas y esmeraldas y rubíes y diamantes, ¿no? Estoy hablando de tesoros interiores, ¿sí? Entonces, nosotros somos muy ricos internamente. Solo hay que trabajar ese interior para explotar esa riqueza, ¿sí? Bien, me estoy refiriendo a virtudes, talentos, facultades, fuerzas. Nosotros estamos compuestos, ¿sí?, por un alma, ¿sí?, y esta alma mueve a un cuerpo físico, ¿sí? Aquí está representada en esta esfera el alma, ¿sí?, que en sí es un contenedor de energía que mueve a este cuerpo físico. Están unidos. Ajá. Entonces, aquí muchas veces las personas tras no ver el alma, ¿sí?, con los ojos, pues dicen, oye, pues a lo mejor sí tenemos, pero ¿eso qué? ¿Qué más? ¿Qué hay allí o qué hay por descubrir? No se sabe. Y erróneamente uno va a consultar a otras personas para que nos ayuden, ¿sí?, como psicólogos, ciertos doctores o psiquiatras o personas que dan consultas para que nos resuelvan la vida, cuando nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestra propia alma, nuestro destino y nuestra forma de vivir, ¿sí? Así lo creamos o no lo creamos, en nuestra alma están todas las posibilidades de ser y de no ser. De ser me refiero a ser personas amorosas. Si somos personas 100% amorosas, no tendríamos ira, no nos enojaríamos. ¿Cómo? Si dentro del amor no cabría la ira, ¿cierto? Entonces, en nosotros hay muchos elementos que nos hacen continuamente desviarnos a aquello que es el camino o la senda del amor, ¿sí? Hay muchas equivocaciones en nuestra vida y lo peor es que no sabemos cómo resolver o cuál es el origen de ese error, ¿sí? Entonces, al aceptar fácilmente que nosotros tenemos un cuerpo físico, hay que ponernos a pensar o reflexionar un poco más para darnos cuenta que este cuerpo físico es movido por algo más. Este cuerpo físico en realidad actúa como una máquina
Me refiero a que nosotros actuamos con cierta mecanicidad para hacer ciertas actividades o tomar ciertas posturas o actitudes ante ciertas situaciones de la vida, ¿sí? Entonces, si alguien me grita, depende de quién sea, yo le voy a responder mal o más o menos, o con cierta educación o con guante blanco, o me voy a quedar callado, etcétera, dependiendo de quién sea, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a reaccionar siempre de la misma forma, y por eso aquí le pongo que nosotros somos, como este cuerpo físico es una máquina humana, se va a entender un poco mejor con lo siguiente que le voy a explicar. Dentro de nuestra alma tenemos una multiplicidad, es decir, múltiples formas de ser o de actuar, ¿sí? En esa multiplicidad vamos a encontrar ciertos grupos, ¿sí? Estos grupos, grandes grupos, representan nuestras formas de ser generalizadas, como aquí podemos encontrar la pereza. En algunas ocasiones podemos encontrar la codicia. En otras ciertas actitudes o formas de ser podemos encontrar la lujuria. En otras ciertas ocasiones podemos encontrar el orgullo. En otras ocasiones podemos encontrar la ira, la gula o la envidia. Esos son los grandes grupos en la que nuestra psicología está atrapada en nuestras formas de ser. Así lo veamos o no, el 97% de las cosas que buscamos tiene un cierto interés, cualquiera que sea. Ese interés va a ser de alguno de estos grupos o de una mezcla de estos grupos, ¿sí? Entonces, aquí estas formas de ser, les voy a poner estos cuernitos, simplemente porque siempre buscan un interés. ¿Cuál es ese interés? Pues puede ser satisfacción, ¿sí? Puede ser complacerse o darse gusto, puede ser incluso hasta sufrir, ¿sí? Por ejemplo, una forma de ser nuestra de la pereza, ¿sí? Nos puede hacer sufrir. Supongamos que yo quiero descansar porque es domingo y me toca descansar y quiero estar todo el día en mi casa sin hacer nada. Sin embargo, muchas veces no puedo estar descansando todo el tiempo y pues tengo cosas que hacer. Entonces allí empiezo a sufrir porque quiero descansar, pero tengo otras cosas que hacer muy importantes. Entonces la pereza me puede hacer sufrir en dado momento, ¿sí? O la pereza en dado momento me puede dar placer. Cualquiera que sea la forma, hay allí conciencia atrapada, ¿sí? En cada una de nuestras formas de ser hay una chispa de conciencia atrapada que en sí misma es sabiduría limitada, ¿sí? Por ejemplo, una forma de ser de la pereza puede ser un yo mentiroso, ¿sí? Un yo de la mentira, ¿sí? Entonces, esta forma de ser de la mentira tiene una sabiduría, una inteligencia para engañar a ciertas personas,
¿sí? Guarda en la memoria ciertos elementos para organizarlos y hilarlos para darle vuelta a aquello que es la verdad y que nunca lo descubran, ¿sí? Entonces, esa sabiduría atrapada tiene límites. Lo que nosotros vamos a hacer en esta propuesta de trabajo es esforzarnos por estudiar cada una de estas formas de ser y liberar la conciencia que está atrapada dentro de esa forma de ser. ¿Vale? Bien. Entonces, nuestra alma contiene el 97% de nuestra conciencia en un estado encerrado, atrapado. Entonces, imagínense, el 97% de nuestra conciencia está atrapada. Este trabajo es extenso y se lleva un gran esfuerzo para liberar ese 97% de conciencia. Por otro lado, aquí en el centro puse un solecito. Este solecito representa al espíritu. El espíritu es esa parte pura, limpia, ¿sí?, que tenemos dentro, es esa parte divina que tenemos dentro, y solamente representa un 3% de conciencia libre y despierta. Nunca puede ser atrapada esta conciencia. En cambio, desde que nacemos, van pasando los años, de los 0 a los 7 años, y nuestra conciencia va siendo atrapada para formar nuestra personalidad también. Entonces allí, mientras vamos creciendo, estas formas de ser se van haciendo más y más fuertes dependiendo de cuántas veces se manifiesten en nuestras vidas. Cada vez que se manifiesta un pensamiento, una emoción o una obra hacia la pereza, por ejemplo, se hace más grande esta forma de ser. Entonces hay ciertas personas que son más perezosas, otras más codiciosas, otras más lujuriosas, etc. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, estos elementos psicológicos, ¿sí?, que contiene el alma, en todo momento toman posesión de nuestra palabra y de nuestra obra, toman posesión de nuestros pensamientos, toman posesión de las emociones o sentimientos, de nuestras reacciones o actitudes, de nuestra sexualidad, toman control de nuestro cuerpo físico. Este trabajo consiste en liberarnos de estos hilos que continuamente nos están controlando, ¿sí?, para ser autómatas, para ser independientes, ¿sí?, para liberar el 100% de nuestra conciencia. Al eliminar cada una de nuestras formas de ser, se liberan estas chispas de conciencia y se reintegran al espíritu. Todas las chispas de conciencia, tanto libres como atrapadas, son parte de nuestro ser. ¿Ha escuchado acerca de el ser? Okay. Bueno, bien, el ser en algunas culturas es conocido como el ángel de la guarda, ¿sí? En ocasiones el ser, ¿sí?, simplemente es Dios, ¿sí? Entonces esa parte de Dios, cada uno tiene una parte individual, ¿sí?, de Dios, y digamos que son como gotitas, esas chispas, ¿sí?
Estos seres son gotitas que en su conjunto, todas las gotitas forman un océano. Ese océano es Dios, ¿cierto? Entonces, todo ese conjunto de chispitas son parte de Dios, ¿sí? Entonces, digamos que esta chispita es la parte individual nuestra de Dios, ¿sí? Ese es el ser. Entonces, vamos a reintegrar estas chispas de conciencia al espíritu para reintegrar a nuestro ser. Así vamos a llegar a la autorrealización de nuestro ser. ¿Sí se entiende la palabra autorrealización? ¿Sí? Bien. Entonces, queda claro hasta aquí lo que se le ha explicado: cuerpo físico, alma y espíritu. Bueno, entonces voy a dejar la parte del alma por ahí. Y ahora le voy a explicar que este conocimiento, como le decía, es milenario. Este conocimiento incluso no es exclusivo de este planeta Tierra, ¿sí? Es del universo, de todos los planetas en donde exista vida. Este conocimiento, digamos, es universal. Incluso no es de alguna persona en específico. Diversos maestros, ¿sí?, de varias culturas de todo el mundo han impartido este conocimiento para lograr el único propósito de la autorrealización del ser. Verá, nuestra alma, el alma de todas las personas, poco a poco se va negreando. Poco a poco las semillitas, que son estas chispas de conciencia, ¿sí?, las semillitas se van degenerando, se van pudriendo, hasta que un momento dado la mayoría de nuestra alma está podrida, está en un estado de descomposición extremo. En ese momento de nuestra alma, muy posiblemente perdamos el objetivo mismo, ¿sí?, o la razón de vivir, la razón verdadera de vivir. No sabemos para qué vivimos, para qué estamos aquí, ni siquiera nos preguntamos tal vez. Y podemos vivir toda nuestra vida creyendo que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y creemos que la vida solo está aquí para destacar y ser más que los demás y dejarles algo a los hijos. Y si acaso, que nos reconozcan y que nos hagan un monumento o algo trascendental, que quedemos en el recuerdo, en los libros o qué sé yo, en la historia. Y no precisamente venimos a eso. Cada persona, cada ser humano tiene un propósito en la vida que está grabado dentro de su corazón, y tras no seguir la voz de la intuición del corazón, pues muchas veces nos perdemos en la vida y tomamos rumbos donde no deberíamos de ir, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una misión en esta vida y una razón de existir. El autoconocimiento o el conocimiento de sí mismo nos va a ayudar, ¿sí?, a encontrar la verdadera razón de existir. Bien, una vez dicho esto, este conocimiento se entrega con 4 pilares. Estos 4 pilares son de la sabiduría para poder experimentar todo aquello que está en nuestro mundo interior, ¿sí? Bien, el primer pilar que le voy a explicar es la ciencia. ¿Qué se entiende por ciencia? Pues experimentación, comprobación. Para poder comprobar algo se necesita practicar, ¿sí?, poner manos a la obra. No solo ver las herramientas que se le dan aquí, sino tomarlas y hacerlas parte de su vida para experimentarlas a lo largo de su diario vivir, ¿sí? Entonces,
la experimentación nos va a ayudar a descubrir en nuestro interior, ¿sí?, diferentes dimensiones de la naturaleza, por ejemplo, ¿sí? Si queremos conocer en el exterior, por ejemplo, los planetas, los soles, las galaxias, el universo, todo aquello que está lejano de nosotros, primero hay que empezar por descubrir cada uno de esas chispas de conciencia, que son como solecitos, ¿sí?, que tienen su propia forma de pensar, su propia forma de expresarse, de moverse, de buscar el interés, etc. Entonces, con la ciencia vamos a empezar a descubrir, ¿sí?, ese mundo interior con ciertas prácticas. Estas prácticas son el desdoblamiento astral, ¿ha escuchado del desdoblamiento astral? O también le llaman viajes astrales, ¿sí? Bien, entonces es lo mismo. Sin saberlo, todas las personas, usted, yo, todas las personas, nos desdoblamos astralmente todas las noches, sin excepción alguna. La diferencia es que aquí se les va a enseñar a desdoblarse conscientemente. Desdoblarse no es otra cosa más que nuestra alma está unida con un cordón de plata al cuerpo físico. Cuando nos dormimos, el alma se desprende para que el cuerpo físico se vuelva a recargar de energía. Entonces, esto lo vamos a hacer de una forma consciente, ¿sí? Aquí vamos a descubrir lo que viene siendo esa quinta dimensión. ¿Ha escuchado que hay una quinta dimensión? ¿No ha escuchado de otras dimensiones? ¿Sí? Bien, aquí, más allá de creer en que pueda existir alguna dimensión diferente a esta tercera dimensión, vamos a empezar a practicar para descubrir que sí es verdad, ¿sí? Entonces, aquí está uno de los pilares que nos muestra que el conocimiento, ¿sí?, es conocer, no creer, conocer, es muy diferente, ¿sí? Entonces, bien, vamos a conocer esta dimensión de la naturaleza, vamos a conocer otra dimensión de la naturaleza con la meditación. Esto es más común, ¿no?, escucharlo, la meditación. La meditación que muchas veces se practica es contemplativa, simplemente para imaginarse cosas bonitas y creer que estamos en un estado emocional superior, cuando no lo es muchas veces. La meditación de fondo trascendental nos enseña, nos muestra la sexta y la séptima dimensión. Son otras dimensiones de la naturaleza. Vamos a enseñar también aquí la retrospección. ¿Ha escuchado de esto? Retrospección. Bueno, la retrospección puede ser asistida o hecha por uno mismo. Aquí les vamos a enseñar a que usted mismo haga su retrospección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunos psicólogos sientan a sus pacientes y con ciertos procesos les enseñan a ir hasta momentos traumáticos, ¿sí?, momentos difíciles, hasta posiblemente cuando están en el vientre de la madre, ¿sí? Entonces aquí se le va a enseñar esa retrospección para que usted mismo la haga en su casa y pueda recordar ciertos aspectos traumáticos de su vida para poder trascenderlos. Incluso va a poder ir en el tiempo hacia atrás en la medida que usted lo desee con la práctica, ¿sí? Entonces, aquí ha escuchado de la reencarnación, por ejemplo, lo que le llaman la reencarnación, o otras vidas. Con la retrospección podemos comprobar si es cierto o no. Podemos conocer otras existencias y a ver si es cierto lo que dicen. Entonces, bien.
retrospección. Ahora, hay otras herramientas que enseñamos acá, como la concentración. Concentración es conciencia centrada en la acción. Entonces, no podemos concentrarnos si no estamos relajados, ¿no? Entonces, también enseñamos la relajación, enseñamos a negociar con la ley, ¿sí? Para que nos salgan las cosas como esperemos, pero como en toda negociación hay que dar algo a cambio. Yo quiero algo, pues doy algo a cambio. Eso que damos a cambio en esta negociación son obras de amor, obras conscientes, nada más. ¿Sí? Bien. Entre otras herramientas. Bueno, esa ya fue la ciencia. ¿Le queda alguna duda por ahí de la ciencia? Bien. Arte. Bien. El arte, ¿qué es? Es crear. ¿Sí? Nadie pudo haber creado este pizarrón si antes no lo hubiera imaginado y se hubiera concentrado en crear aquello, ¿sí? Y si no hubiera tenido la voluntad de crearlo, tampoco lo crean. Con pereza, pues mejor me quedo con los brazos cruzados, sin voluntad. Entonces, el arte es crear con imaginación, con concentración y con voluntad. Aquí se les va a enseñar aquello que se ha ocultado mucho en nuestro mundo. Es el suprasexo. Es decir, aquí les vamos a enseñar los secretos de la sexualidad. Al suprasexo también se le llama tantrismo blanco, ¿sí? O alquimia sexual. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a enseñar? Pues que en la unión sexual de un positivo que es el falo o pene del hombre, en la unión con el opuesto, una fuerza opuesta, es el yoni o vagina de la mujer, en esta unión pues entran en actividad dos fuerzas opuestas, como la luz, por ejemplo. Si un positivo y un negativo, y se crea la luz, un tercero, ¿sí? Entonces, este tercero que entra en actividad, estoy hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Entra en actividad en la unión sexual el Espíritu Santo. Dentro de nosotros y fuera de nosotros, en todo el universo, el Espíritu Santo es lo único capaz de crear, ¿sí? Bien. Esa tercera fuerza que entra en actividad es el Espíritu Santo, que está contenida en la energía creadora sexual. Es energía, es creadora y es sexual. Bien. No valoramos nuestra energía sexual. No le damos el verdadero peso o valor a esa energía creadora sexual. Ahí está la posibilidad de crear. Así como creamos cuerpos físicos, ¿sí? Cuerpos físicos con una sexualidad, llamémosla normal, ¿sí? Hay posibilidad de crear cuerpos, ¿sí? Otros cuerpos que se llaman cuerpos existenciales superiores del ser. ¿Para qué? Para darle realidad a nuestro ser, que está más allá de la séptima dimensión, ¿sí?
para que pueda bajar fácilmente a una séptima, una sexta, una quinta, una cuarta, una tercera dimensión. ¿Sí? Esto es algo real que se tiene que comprobar. No se tiene que creer, se tiene que comprobar. ¿Sí? Entonces, acá es necesario volverse rebeldes, ¿sí? Dejar de creer, dejar de seguir a las personas porque creo que eso que dice es verdad. Entonces, se trata de eso, ¿sí? De empezar a comprobar. Bien, en la sexualidad siempre se crea, así lo veamos o no. Hay otra posibilidad de crear, por ejemplo, con la fornicación, o sea, sin el sabio uso de la sexualidad, se crea más ego, más pereza, más codicia, más lujuria, más gula, más envidia, ¿sí? Así lo veamos o no, es algo tal vez subconsciente. Siempre hay creación en la unión sexual. Bien. ¿Le queda alguna inquietud? ¿Una duda de esto? Es algo nuevo, ¿no? ¿Sí? Entonces, bien. ¿Se ha escuchado de la alquimia? ¿Algún día? ¿Alquimia? La alquimia es la transformación de, digamos, metales pesados, ¿sí? a una transformación de metales limpios o pureza. Por ejemplo, el plomo, que se convierta en oro, ¿sí? Eso se lleva internamente. La transformación de estos elementos psicológicos, ¿sí? Son pesados, ¿sí? La pereza, la gula, la envidia son pesados. En la transformación de nuestra alma, ¿sí? Se lleva a cabo la alquimia sexual para poder fijar dentro de nosotros mismos esa conciencia que hemos logrado liberar con una muerte psicológica. Muere la semilla que es el ego, un yo mentiroso, y nace una forma de ser verdadera para la sabia utilización del verbo, por ejemplo. Entonces, en el arte, en la creación de los cuerpos existenciales, se fija dentro de nosotros mismos, en la columna vertebral, en la médula, se fija esa energía liberada, esa conciencia liberada. Bien. Psicología. Aquí le entregamos una herramienta. Tome nota o fíjese bien. La herramienta que damos aquí para que la practiquen es la autoobservación. Aquí hay, como decimos, nomás hay de dos sopas. Si quiere cambiar, practica la autoobservación. Si dice que quiere cambiar y no practica la autoobservación, es definitivo que no quiere cambiar. ¿Por qué? Si usted no se quiere dar cuenta de la persona que verdaderamente es, jamás va a voltear a ver su psicología, va a observar sus actitudes o pensamientos o emociones. Pero aquella persona que sienta el anhelo de autoobservarse para cambiar, ¿sí? Es definitivo que va a lograr algún cambio, ¿sí? Entonces, la autoobservación es un sentido. Así como tenemos la vista, el olfato, ¿sí? El tacto, el oído, ¿sí? Tenemos el sentido de la autoobservación, es un sexto sentido. Ese sexto sentido está representado con un ojo. Ese ojo es un tercer ojo, está representado aquí en el entrecejo. Con este sentido de la autoobservación vamos a lograr ver el interior nuestro, nuestra alma.
Cuando usted está en vigilia, en autoobservación, va a lograr ver y hasta escuchar sus pensamientos. ¿Qué podemos autoobservar? Pensamientos, emociones, actitudes, charlas interiores, ¿algún momento se ha dado cuenta que dentro de sus pensamientos tiene conversaciones con usted mismo o charlas? ¿Sí se ha dado cuenta en algún momento de eso? Como, tengo que ir allá, no, pero si, ¿qué tal si me sale esta cosa inesperada? No, mejor hago esto. No, pero, ¿sí? Ese tipo de charlas interiores las podemos observar para ver cómo es que nuestros elementos psicológicos quieren manipular a este cuerpo físico. Bien, el proceso de la autoobservación se lleva en 3 pasos principales. El primero, pues, es ver o observar aquello que se está moviendo en mi interior, ¿sí? Que es un pensamiento, bien, ya veo un pensamiento, ¿sí? Lo segundo es enjuiciar, ¿sí? Enjuiciar para posteriormente llegar a una comprensión. Entonces, por ejemplo, mi esposa normalmente llega a las 7 de la noche, digamos. Llegó a las 10 de la noche ahora, o a las 11, y muy sospechosa, no me dijo nada, y etcétera. Entonces, ¿qué piensa uno? Uy, ya se fue con sus amigas, ya me está engañando, ya se enojó conmigo por aquello que le hice. Y entonces empieza uno a pensar y a tener ciertas emociones, etcétera. Entonces, uno normalmente justifica todo pensamiento, ¿sí? En el enjuiciamiento vamos a, digamos, sentar al pensador que me está haciendo pensar, ¿sí? Vamos a sentar a aquel pensador que me hace sentir celoso, aquel pensador que piensa mal de mi esposa, de sus amigas, etcétera, ¿sí? Y voy a enjuiciarlo y le voy a hacer preguntas para conocer cuál es el interés de ese yo pensador. El interés es sacar una pelea, el interés es demostrarle que yo soy el único que llega tarde y que ella no tiene permiso o qué sé yo, ¿sí? Hay que hacer preguntas. ¿Qué es lo que quiere? ¿Para qué? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo piensa? ¿Cómo habla? ¿Sí? ¿En qué horas del día sale ese yo pensador o cualquier elemento psicológico que tengamos en el enjuiciamiento? Y vamos a ver que cada elemento psicológico se va a justificar. No, es que en algún momento sí me puso el cuerno y yo la perdoné y no me la va a volver a hacer y está sucediendo a lo mejor otra vez, etcétera. Entonces yo allí tengo que llegar a un enjuiciamiento más profundo, digamos, más con mano dura, ¿sí? Más firme. Digamos, hay que ser despiadados. ¿Sí? Imagínese que usted hace algo en su trabajo y tiene que decir una mentira para que no lo despidan. Si lo despiden, no come su familia. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a sentar a ese yo mentiroso, vamos a enjuiciarlo despiadadamente
y vamos a ver, a encontrar la mejor solución al problema. La solución muchas veces no es tanto mentir. Entonces, la conciencia nos va a decir qué hacer y qué no hacer, pero para que la conciencia nos diga qué hacer o qué no hacer, tiene que estar libre, tiene que estar actuando libremente en nosotros, ¿sí? Entonces, hay que hacer este trabajo completo para eliminar. En la actualidad hay muchos cursos donde les enseñan a la gente a controlarse, controlar emociones, reprimirse. Hay otros cursos para la autoestima, ¿sí? Y lo que les hacen muchas veces es enaltecer su orgullo, enaltecer su ego. Acá es algo contrario. Acá lo que se trata es de llegar a una eliminación. Bien, ¿cómo vamos a llegar a una eliminación? A través de una súplica. Vamos a suplicar a nuestra madre interior, que proviene de una parte divina, ¿sí? Es nuestra madre divina, y le vamos a pedir a ella: Madre mía o Madre divina, elimíname o disuélveme o mátame este defecto, este yo pensador o esta emoción o esta actitud negativa, ¿sí? O lo que usted detecte o vea dentro de sí mismo, ¿sí? En algunas ocasiones, en muchas ocasiones, vamos a tener que solamente ver lo que se está manifestando en mi interior, inmediatamente eliminar, sin enjuiciar, sin hacer este segundo paso rápido. ¿Por qué? Porque si alguien en este momento llega y me ofende, yo de inmediato observo que tengo una emoción negativa hacia aquella persona, observo que tengo pensamientos de decirle que es un tal por cual, que ofenderlo de la misma forma, etc. Observo esos pensamientos y antes de hablar yo ya me di cuenta de la emoción y del pensamiento. En ese momento elimino emoción y pensamiento y no hay necesidad de responder muchas veces, ¿sí? Entonces, bien, se da la muerte en marcha, así se llama, muerte en marcha. Que es hacer el paso 1 y 3. Y la muerte reflexiva es ya pensando y reflexionando, pues qué quiere ese elemento psicológico, cuál es el interés, ¿sí? Bien. Le recomiendo altamente que saliendo de la conferencia pueda darse tiempo para estar en vigilia de usted mismo, de su interior, pensamientos, emociones, detecte aquellas formas de pensar y de emocionarse y vaya eliminándolas, ¿sí? En algún momento vamos a llegar a eliminar todo pensamiento, toda emoción, y en ese momento podemos llegar a la inspiración, a algo superior, ¿sí? Pero antes no. Todos nuestros pensamientos provienen de nuestro ego, de nuestras formas de ser. Y pues muchas veces nos equivocamos, tenemos consecuencias negativas. Entonces acá decimos que la mejor manera de pensar es no pensar, porque quien piensa es algún elemento psicológico. Entonces cuando dejamos de pensar, nuestra parte divina entra en acción para guiarnos. Bien. Por último está la mística. ¿Qué entiende por mística? ¿Lo ha escuchado?
¿En algún momento? ¿No? Bueno, mística es aquello desconocido para nosotros de instante en instante. Creemos conocer algunas cosas que son verdaderas, pero la realidad es que tenemos la sensación de conocerlas solamente. Me estoy refiriendo al amor. En la mística, con este pilar, vamos a empezar a despertar el amor dentro de nosotros mismos. Si no tenemos amor dentro de nosotros mismos, definitivamente que no podemos dar amor en nuestro exterior. No podemos dar algo que no tenemos dentro de nosotros mismos. Entonces, para desarrollar el amor es necesario volverse serios en el trabajo interior para despertar la conciencia, el amor que hay dentro de uno. Entonces, se inicia con un trabajo interior y en medida que vayamos practicando este trabajo interior, va a haber obra. ¿Sí? El amor está en las obras. Si no obramos nunca por nosotros mismos, no tanto para satisfacernos, no me refiero a eso, me refiero a un crecimiento espiritual. Si no obramos por nosotros mismos, no vamos a obrar por los demás o para los demás. Entonces, tras obrar en nosotros mismos, con ese trabajo interior, vamos a lograr un segundo trabajo, ya no solo para nosotros, sino para los demás. Entonces aquí a esto le llamamos sacrificio por la humanidad. El sacrificarnos por la humanidad significa dar obras de amor, obras conscientes a la humanidad. Para ello, primeramente hay que llevar un sacrificio ¿sí? Primeramente hay que llevar un sacrificio de la pereza, un sacrificio de la codicia, un sacrificio de mi lujuria. Voy a sacrificar mi orgullo, ¿sí? El sacrificio lo vemos como algo negativo, algo que no queremos. Pero al sacrificar todo aquello inhumano o digamos egoico o egoísta dentro de nosotros, al sacrificarlo, van haciendo el amor, van haciendo aquello puro, aquello limpio. Entonces, cuando hacemos este trabajo, esta parte libre o consciente en nosotros va a empezar a actuar. Y allí es cuando el sacrificio se vuelve algo cada vez más verdadero. Me refiero a que el Padre, nuestro Padre, ¿sí?, va a actuar en nosotros. Nosotros tenemos un Padre y una Madre interior y son divinos, ¿sí? Y tras tener tanto ego en nuestra alma, no dejamos actuar a nuestro Padre con sabiduría. Entonces, el sacrificio significa el sacro oficio. El sacro oficio solamente es dado por el Padre, nada más, ¿sí? Y no me refiero a un Padre exterior, a mi Padre, ¿sí? Entonces, el sacro oficio es dado por el Padre. Y para que actúe el Padre hay que empezar a trabajar en nuestro interior, en nuestra alma. Bien. Cuando sacrificamos algún elemento psicológico, como ya decía, la pereza, ¿qué va a suceder? En aquel ejemplo que le digo, ya llegó el domingo, quiero descansar todo el día y no puedo descansar.
Si yo pido muerte, Madre mía, elimíname esta pereza, ¿qué va a pasar en ese momento? ¿Qué cree usted que fuera a pasar en ese momento que estoy luchando conmigo mismo, con mi pereza? ¿Qué pasaría cuando trabajo en mi interior, con la pereza? Sufro. La realidad es esa. Voy a sufrir. Esa es la realidad. Entonces, si yo estoy sacrificando esos elementos psicológicos, yo voy a padecer voluntariamente. El amor lo voy a ir obteniendo con padecimientos voluntarios. Entonces, yo padezco. Esos padecimientos voluntarios nos van a ir guiando hacia el amor, ¿sí? Al sacrificar entonces la pereza, también tengo que sacrificar el sufrimiento. Madre mía, elimíname este sufrimiento, disuélveme este sufrimiento. No quiero sufrir, ayúdame. Tomo aire y le pido fuerza al Padre. Padre, por favor, ayúdame, guíame, ilumíname. Dame fuerza, ¿sí? Entonces, el Padre y la Madre nos van a guiar, ¿sí? hacia ese camino de la iluminación interior, de la reintegración de nuestro espíritu, hasta llegar a un 100% de conciencia libre y despierta, ¿sí? Esa es la mística. Y bueno, es difícil, no es tan fácil como se pueda llegar a interpretar. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿ahí quedó claro? ¿Sí? Bien. Entonces, por último, estas conferencias, ¿sí? Ya saben lo que sí es estas conferencias. Le voy a explicar lo que no es. Nosotros no somos, no actuamos como brujos, ¿sí? Con cosas de hechicería y cosas de ese tipo. No leemos el tarot o las cartas para ver el futuro o algo similar para ver el futuro. No actuamos como consultorios psicológicos o de orientación, ¿sí? Para dar consejos, digamos. No actuamos como un centro donde se les enseñan tai chi o artes marciales o yoga o ese tipo de cosas, ¿sí? No vendemos nada, ni libros, ni amuletos, talismanes, cuarzos, piedras, cualquier tipo de cosas a la venta no lo vendemos ni lo hacemos, ¿sí? No hacemos este tipo de cosas. No hacemos contactos con extraterrestres, como, ¿sí? Hay gente que llega a pensar cosas de este tipo. Este es un curso para la regeneración humana, ¿sí? Es un curso regeneratorio, ¿sí? Que es lo contrario a la degeneración, ¿cierto? Entonces, el único propósito de este curso es dar las herramientas para que usted se siga a usted mismo, a su ser, a esa parte divina, que deje de seguir a un grupo o a mí o a cualquier persona, que usted empiece a reconectarse con usted mismo, que empiece a conocer verdaderamente todo lo que decimos acá, todas las dimensiones de la naturaleza, que usted conozca las leyes de nuestra naturaleza, de esta tercera dimensión, para que se pueda desenvolver en ella, ¿sí? Sin romper las reglas. En algún momento se va a llegar a trascender estas reglas o leyes, ¿sí? Sin llegar a violarlas. Ese es el propósito, trascender, ¿sí? Y llegar algún día, en una sola existencia, en esta vida, digamos, a la autorrealización de nuestro ser. Ese es el propósito del curso, llegar a la liberación total de nuestra conciencia para autorrealizar a nuestro ser. ¿Sí? Bien.
Entonces, pues ese es el tema del día de hoy. La próxima conferencia será la muerte, ¿sí? Lo que muere y lo que no muere. Es una explicación a detalle de lo que es la muerte. ¿Sale?